Bien, mis hermanos, aunque usted no lo crea, ya llegamos a Romanos 15. Han pasado casi 4 meses, un capítulo por domingo. Ya estamos a víspera de terminar este libro y el Señor ha sido con nosotros. Hay un dicho que dice todos los caminos llevan a Roma, y el libro de los romanos también. Porque si nosotros buscamos la salvación, buscamos metáforas respecto a Jesús, respecto a cómo comportarnos en la vida cristiana, cómo comportarnos con la autoridad, está todo en Romanos. Y usted así lo ha podido ver. Romanos 15 ya podemos ver que Pablo ya empieza a hacer como una síntesis del objetivo de por qué él escribió la carta, por qué él se dirigió a los romanos. En primer lugar, para ir recordando, Pablo nunca había ido a Roma. También lo vamos a ver durante ahora. Son pequeños spoilers que vamos a ir viendo a lo largo del capítulo. Pero me gustaría, antes de comenzar con el tema, que miremos la creación de Dios. Miremos la naturaleza. Hay un fenómeno que a mí me gusta mucho, la verdad, que se llama los cardúmenes. ¿Lo han visto? Que son una cantidad de peces muy grande que todos se dirigen a un mismo lugar. Los peces, por curiosidad, no tienen como memoria, no tienen como esa habilidad como nosotros, no se coordinan. Pero aún así, todos juntos se mueven a una misma dirección. De la misma especie o de distintas especies. Nosotros también, pero ya más conscientes, también juntamos estos grupitos a los cuales llamamos familia. Ahí Martín y Andrés estuvieron bien lejos, pero seguía siendo mi primo. Martín seguía siendo hijo de nuestra madre Lili, porque eso es lo que nos une, la familia. Entonces, Romanos 15, usted ya quizás se imagina a dónde quiere apuntar Pablo, y el tema de hoy se titula Viviendo en la comunidad y comunión de Cristo. Vamos a abarcar los versículos 7 a 30 en los 3 puntos que se llaman Somos comunidad, actuando en la comunidad y trabajando en comunidad. Así que, mis hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias y la mantenga abierta en Romanos capítulo 15 para ir viendo qué es lo que Pablo nos quiere mencionar, primeramente a los romanos y también a nosotros hoy en día. El primer punto entonces nos dice, somos comunidad, de versículos 7 al 13. Versículo 7 nos dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. La idea de este versículo apunta a que nosotros somos una comunidad. Dice, nos recibió Cristo. La palabra recibió viene de griego proslambano, que significa tomar para uno mismo, admitir para la amistad o la hospitalidad. Aquí no dice que Cristo nos recibió, pero nos dice primeramente, recibíos los unos a los otros. Tomarse los unos a los otros como si fuéramos nosotros mismos. En algunas traducciones ocupan la palabra aceptar o sobrellevar. Yo quiero detenerme en lo que dice la Reina Valera, recibíos, porque siento que da un sentido diferente, pero que a lo largo de la Escritura es una verdad, que es el amor fraternal. Recibir. ¿Qué uno recibe? Uno recibe cuando espera algo. ¿Esperamos a nuestro hermano que venga? Entre paréntesis, me alegro de verlo. Pensé que estaba lloviendo, pensé que como estaba lloviendo, pensé que iba a haber menos. Estoy un poco más nervioso, pero me alegro de verlo. ¿Por qué? Porque está este sentido de amor fraternal. Recibir a mi hermano como nosotros mismos. Como dice Juan 13:34, que os améis unos a otros. Y Pablo en el versículo 8 hace hincapié en este punto, pero coloca un ejemplo central en Cristo Jesús. Nos dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Pablo en el capítulo 14, y mantiene esta idea en el capítulo 15, está hablando de un problema que estaba teniendo la iglesia en Roma, que habían algunas divisiones entre los que eran los gentiles y los que eran los judíos, los que eran de la circuncisión y los que eran de la incircuncisión. Pero Pablo está diciendo, Cristo era de los dos, Cristo era ambos, Cristo lo llamó a ambos. A los que eran de la circuncisión, Cristo se circuncidó. Y a los que eran de la incircuncisión, Cristo formó un nuevo pacto, de tal forma que la circuncisión, el acto carnal, ya no era necesario, porque era Él el que obraba, era Él el que era el que llamaba a todos en esta tierra. Entonces Pablo propone esta unidad en Cristo mismo. Nosotros, amados hermanos, aquí podemos ver que también Pablo habla de padres. ¿Y por qué habla de padres? ¿A quién llegó primeramente la promesa? Este pacto. A Abraham. Pero Pablo menciona a padres. ¿Por qué? Porque quiere abarcar a todo el Antiguo Testamento, todas las promesas, todos los pactos, que lo veremos más adelante, para que no solamente quede la mente solo descendiente de Abraham, sino que la promesa es transversal, va más allá.
Entonces lo quiero mostrar y vernos nosotros mismos. Aquí no hay judíos gentiles. Quizás muchos años atrás alguno venga de Abraham, pero no lo sabemos. No lo sabemos todavía. Pero quiero que nos veamos nosotros mismos. ¿Somos todos iguales? Somos diferentes. ¿Quién de aquí ha visto la comedia Generación 98? ¿Nadie la ha visto? Ah, el Chico Olmedo. Muy buena. El Chico Olmedo era el único estudiante que venía de una familia de bajos recursos en un colegio extremadamente, disculpe la palabra, cuico. Persona de altos recursos. Y él siempre sufrió el bullying por esta causa, porque era de bajos recursos. Nosotros, amados hermanos, no tenemos que ver eso. El Chico Olmedo después ahí véala porque está haciendo algo medio extraño, pero nosotros tenemos que actuar en amor, en unidad. No importa que mi hermano tenga más o tenga menos, no importa cómo sea mi hermano. Porque ¿qué es lo que ocurre? Y aquí traigo un nuevo término de los creadores de los hermanos maniquí. Le traigo los hermanos imanes. ¿Han visto los imanes? Usted acerca el imán a otro y se aleja. Usted acerca el imán y se aleja. Viene la hermana tanto, pero yo me voy, porque no la paso. Viene el hermano tanto, no, yo me voy. No, amados hermanos, tanto este imán como este otro fue llamado por Cristo. Así que entrégale esa carga al Señor, porque los dos son escogidos y fueron salvados por la misma sangre. Entonces, mis amados hermanos, el versículo 9 al 13, como les decía, Pablo quiso abarcar muchos libros de la ley. No lo voy a leer, ya que es bastante extenso, pero quiero que usted lo vea, y mientras lo va observando este versículo, déjeme mencionarle que Pablo acá cita a 2 de Samuel, a Deuteronomio, a Salmos e Isaías. Todos estos libros, curiosamente, abarcan las clasificaciones del Antiguo Testamento. Tenemos la ley en Deuteronomio, los libros históricos con Samuel, poéticos con los Salmos y profetas con los Isaías. ¿Por qué? Porque Pablo quería decir que este plan de salvar a los gentiles no fue un accidente. Oh, Dios se equivocó, justo los judíos fueron porfiados, ya llamémoslos gentiles. No. Dios desde antes de la fundación del mundo ya los tenía pensado a ustedes y a mí, por misericordia, de que íbamos a ser sus hijos, independientemente de que no éramos judíos, independientemente de que no íbamos a ser descendientes por la sangre, por la genética de Abraham, sino que Él ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Todos somos iguales y valemos el mismo precio. Dejemos nuestra diferencia y no nos veamos entre nosotros mismos los que nos difiere, sino veamos lo que realmente nos une, que es la salvación en Cristo Jesús. Entonces, somos comunidad nos quiere decir, Dios nos ha escogido a todos nosotros y valemos lo mismo. La sangre de Cristo, independientemente de nuestras diferencias, pensamientos o recursos de edad, la sangre de Cristo nos une. Por tanto, por esta unión, somos comunidad. Ahora que sabemos que somos comunidad, quiero que ya nos miremos a nosotros. Somos seres, si bien formamos esta comunidad, pero somos seres pensantes. Cada uno tiene sus pensamientos, cada uno es individualmente aparte del otro. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Cómo yo puedo trabajar en la comunidad? ¿Cómo yo puedo actuar en la comunidad? Les invito entonces a ver ahora este segundo punto, desde el versículo 14 al 22, porque Pablo, si bien no se refiere directamente, pero nos da ciertos principios de los cuales nosotros tenemos que hacer en actuar nosotros mismos dentro de la comunidad. ¿Qué nos dice Pablo en el versículo 14? Dice que él reconoce a los hermanos de Roma, dice, ustedes tienen bondad, ustedes tienen conocimiento, por tanto pueden corregirse los unos a los otros. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 15? La palabra que ocupa Pablo aquí es el atrevimiento de corregirles, de recordarles. ¿Y por qué le recuerda? Si Pablo sabía que los hermanos tenían bondad, tenían conocimiento y podían corregirse. Porque esa era la misión de Pablo. Pablo, al escribir esta carta y recordarnos todas las enseñanzas que vemos en los diferentes capítulos de los Romanos, Pablo está cumpliendo su ministerio, independientemente de lo que está ocurriendo en su contexto, él estaba cumpliendo su ministerio de recordar, de enseñar, porque su misión era que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Este es el objetivo de Pablo, que los gentiles fueran ofrenda agradable. Entonces Pablo dice, reconozco los dones que Dios ha hecho en ustedes, reconozco el conocimiento que ustedes tienen y reconozco también que pueden trabajar entre ustedes, pero mi deber es recordarlo para que ustedes, los gentiles, sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa ser ofrenda agradable? Quiere decir
que la preocupación de Pablo y la misión de Pablo era que los gentiles se mantuviesen en la enseñanza y en la ordenanza del Evangelio. Pablo básicamente, lo que aquí conocen aquí un poco de las plantas, ¿no es cierto? Lo que Pablo tenía que hacer era que el árbol creciera derechito. Era colocar ahí la guía para que el árbol pudiese crecer. La pregunta que le hago a ustedes, ¿estamos trabajando en nuestro ministerio? Aquí no estamos hablando mucho de Pablo, estamos hablando de nosotros mismos. Nosotros tenemos que actuar en la comunidad. Pablo ya está gozándose en la gloria. ¿Estamos trabajando en nuestro ministerio? Aquí, mis hermanos, yo creo que todos han visto Buscando a Nemo, ¿cierto? Nemo en una, si los que se acuerdan de la escena, queda atrapado en el filtro de la pecera. Y dice, no puedo salir porque tengo una aleta más corta. Y viene un pescado bien Jill y le dice, esfuérzate, actúa, sale de ahí. Y Nemo finalmente puede salir. Nosotros muchas veces nos llenamos de excusas. Es que no tengo el espacio, es que no sé cuál es mi don. Pero la pregunta es, ¿lo hemos buscado diligentemente? ¿Hemos buscado nuestro lugar en nuestra comunidad, en la iglesia que Dios nos ha traído para poder trabajar el don y el ministerio que Dios nos ha dado? Tarea para la casa. Y ahora podríamos decir, ¿sabe qué, hermano? Sí encontré mi don, sí encontré mi ministerio. ¿Cómo debemos actuar entonces? Pablo en el versículo 17 al 19 dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. Pero a lo que Dios se refiere. Pablo, sabiendo que él tenía este ministerio, Pablo sabiendo que tenía esta obligación, esta misión, dice, me glorío, pero me glorío en Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál era la vida de Pablo antiguamente? Él perseguía a los hermanos de la iglesia de Cristo, perseguía a los cristianos y les daba muerte. Pero ahora Pablo había cambiado completamente por la obra de Dios. Y él da la gloria a Dios en todo esto. Y dice más adelante, porque no sería hablar sino de lo que Cristo ha hecho. Y el 19 dice que con potencia de señal y prodigio, el poder del Espíritu Santo, Él ha hecho esta grande maravilla. Pero ¿a quién Pablo le da la gloria? A Cristo. ¿De quién era la obra que Pablo estaba haciendo? Todas estas señales, prodigio y el predicar. ¿De quién era la gloria? De Cristo. Entonces, mis amados hermanos, acá nosotros tenemos que volver a Romanos capítulo 12, el favorito del pastor Felipe. Romanos capítulo 12 nos dice que no debemos tener mayor concepto de uno mismo, porque todo lo que hacemos en nuestro obrar para la obra del Señor, todo lo que nosotros hacemos es por la gloria y solamente la gloria de Él. No tengamos un mayor concepto de nosotros mismos, porque todo acto de agregar o quitar de lo que Dios hace en nosotros es menospreciar la gloria y la insondable sabiduría del Señor. Démosle la gloria a Él, porque es Él el que hace. O es que el hermano sabe harto, pero es que Dios es el que le da el conocimiento. O el hermano que es solidario, pero es que Dios es el que obró en ese corazón para que el hermano sea así. Que olvidémonos de esta falsa humildad a veces, no, es que me bajo un poquito para que... No, la obra es de Dios, la gloria es de Dios. Pablo levantó un muerto, hermano, pero le daba la gloria a Dios. Porque Pablo no levantó al muerto, fue Dios a través de Pablo. No es el hermano que sabe harto, es Dios es el que da la sabiduría y puede entregar el conocimiento a los demás. Digamos entonces como Pablo, tengo pues de qué gloriarme, pero gloriarme en lo que a Dios se refiere. Como Juan Bautista decía, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. San Juan 3:30. Y ahora lo último, respecto al actuar en comunidad. Es el hecho de el actuar en sí mismo. Pablo, de versículo 20 al 22, me quiero centrar, voy a ir detrás para adelante, que Pablo dice en el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Porque Pablo deseaba ir a ver a los romanos, deseaba visitarles. Pero el versículo 20 al 21 nos dice de que su deber era predicar ¿dónde? Donde el nombre de Cristo no había sido anunciado. En la misión de Pablo, valga la redundancia, actualmente la conocemos como las misiones, los hermanos misioneros. Llevar el evangelio donde el nombre de Cristo quizás nunca se ha escuchado. Y esa es la misión de Pablo. Pero aún así su deseo era visitar a los romanos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que independientemente de nuestros deseos, independientemente de lo que nosotros queramos hacer, la obra de Cristo y la misión nuestra, nuestro ministerio, es nuestra prioridad.
Quizás por la mente somos humanos, deseamos ser muchas cosas, pero justo se combina sobre el APA algo que queramos hacer. ¿Qué debemos dejar en prioridad? El ministerio que el Señor nos ha dado, porque el trabajo y la gloria es de Él. Entonces, ¿qué es el actor en comunidad? Primero, nuestro deber es buscar nuestro don y trabajarlo para el bien de todos nosotros, de la comunidad. Actuar sin jactancia, sin orgullo, y entendiendo que toda la gloria es para Dios y todo lo que hagamos es conforme a su perfecta voluntad. Actuemos entonces en la comunidad. También contempla negarnos a nosotros mismos, priorizando la obra del Señor por sobre nuestros deseos, por sobre lo que nosotros queramos hacer. Entonces, ya hemos visto estos dos puntos. Somos comunidad. ¿Somos o no somos? ¿Estamos actuando en comunidad? Segundo, debemos actuar en la comunidad. Pero el tercer punto suma estas dos enseñanzas. Somos diferentes, tenemos diferentes dones. ¿Cómo lo hacemos ahora? Trabajemos juntos, trabajemos en comunidad. Así que como es trabajar en comunidad, le voy a pedir que abra su Biblia, si es que la cerró, se vaya a Romanos 15 y voy a pedir a los hermanos de mi derecha, de esta fila, que lean desde el versículo 23 al 27. Y los hermanos de mi izquierda, del versículo 28 al 30. Usted me dice nada más cuando lo encuentre. ¿Sí? ¿Los hermanos de la izquierda también? Y entonces los hermanos del versículo 23 al 27. Pero ahora, no teniendo más trabajo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también a ellos limitar a los materiales. Así que, cuando hayan concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré de vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia a la redención del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Muchas gracias a las dos filas, estuvieron súper bien. En este conjunto de versículos, primeramente vemos que Pablo menciona que ya tiene la libertad para ir a ver a los romanos. Ya había cumplido su labor de predicar el evangelio a los diferentes sectores donde había ido primeramente. Pero nos menciona que debe cumplir una tarea primero. ¿Cuál era esa tarea? Ir a Jerusalén. Entonces dice, esta tarea consistía en entregar unos bienes materiales a los más necesitados de Jerusalén. Aquí los protagonistas son Macedonia y Acaya, que vieron la necesidad de algunos hermanos en Jerusalén, hicieron una ofrenda, y Pablo era el encargado entonces de llevar esta ofrenda a los más necesitados de Jerusalén. Y Pablo también les pide, al final, lo que leyó nuestro hermano en el versículo 30, les pide la oración a ellos. Entonces acá vemos dos cosas que son esenciales para la obra de Dios y son las dos importantes por igual. No hay una más que otra. ¿Cuáles son estas dos? Que tenemos que los bienes materiales y los bienes espirituales son importantes por igual. Ambas contribuyen para el bien de la obra y ambas son necesarias. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos mutuamente conforme a lo que los versículos nos están indicando? Primero, a través de los recursos económicos que podamos dar y segundo, a través de la oración. Entonces, aquí donde se hace el lema, esto de negarnos a nosotros mismos.
Porque tenemos que entonces negar quizás parte de lo que ganamos para apartar parte de nuestros bienes materiales para la mantención de la iglesia. Pero ¿qué pasa con los hermanos que no tienen? Los que están estudiando, quizás alguno que está muy complicado, ¿lo echamos? No. Entonces, ¿cómo puede aportar ese hermano o esa hermana? O yo que estoy estudiando también. ¿Cómo puedo aportar? Con la oración. Pero cuando oramos por nosotros mismos o también nos recordamos al que está lejos. Recordamos a nuestro hermano. Ahora con la lluvia, nuestros hermanos que viven en los campos. No necesariamente de la denominación. Algún conocido que tengamos, algún familiar. ¿Lo estamos trayendo a nuestra oración? Respecto a los bienes materiales, ¿estamos pensando en el bien del otro para que se sostenga? La oración es importante, mis amados hermanos, y nuestro tiempo también puede ser una forma de poder contribuirlo entre uno y los otros. Hoy imagino que usted llegó, estaba lloviendo claramente, pero aún así vemos que la iglesia estaba limpiecita. Podemos tener donde sentarnos. Si nosotros no tenemos quizá, o incluso si tenemos, apartemos nuestro tiempo también, neguemos parte de nuestro tiempo para el bien de la iglesia. Aportar con el aseo, con las convivencias, cocinando, ordenando, apoyando a los comedores solidarios que han sido de mucha bendición para nosotros. Ahora estoy hablando más de la iglesia de San Carlos, principalmente. ¿Se dan cuenta que sí podemos aportar? Aparte de ofrendar, ¿no es cierto? Aparte de orar, también la iglesia necesita que alguien venga y haga un arreglito, ¿no es cierto? Adornar acá, poder limpiar. Es muy cotidiano. Quizás a veces pensamos las cosas más grandes, ¿no es cierto? Como Pablo, que decía hartos prodigios, pero podemos aportar nosotros incluso con lo más mínimo. Llamar. Han llamado el uno al otro, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo Estados Unidos? ¿Cómo estás por allá? ¿Estás pasando hambre, Martín? ¿No es cierto? Qué bonito, porque si se dan cuenta, esta conversación es como una conversación de familia. Y es porque somos familia en Cristo Jesús. Y como le decía en un principio, nuestros familiares, independientemente de donde estén, siguen siendo nuestros familiares. Y aquí quiero detener un poco recordando el ministerio de Pablo. Hay hermanos que están predicando donde quizá el nombre de Cristo no ha sido escuchado. Hay hermanos que están predicando donde quizá el nombre de Cristo esté prohibido, donde el Evangelio esté prohibido, donde la Biblia esté prohibida, pero ahí están anunciando el nombre de Jesús. Y aunque esto no lo crea, en nuestro pasado también hubieron hermanos que con el hecho de ser evangélicos sufrieron. Pero la oración, el esfuerzo, mis hermanos, el trabajar en comunidad, porque no era uno, era la iglesia que estaba creciendo, eran los hermanos que estaban aguantando, eran los unos a los otros que se estaban contribuyendo, como Macedonia y Acaya, estaban contribuyendo a los hermanos de Jerusalén para que el nombre de Cristo creciera. Porque, como dice la Escritura, ¿cómo van a ir si nunca han oído? ¿Quién les predicará? Y el nombre de Cristo ha crecido gracias a que ha habido una comunidad que ha trabajado en conjunto y se ha apoyado los unos a los otros con bienes materiales, con la oración o con el tiempo. Porque para que Pablo predicase debía rendir su tiempo. Hemos pensado en nuestro hermano misionero, en el que está actuando en comunidad, aunque usted no lo crea, él está actuando individualmente en comunidad, pero allá donde el nombre de Jesús está prohibido, para que el reino de Dios crezca. Hemos buscado esas páginas que muchas veces se anuncian para apoyar económicamente porque el hermano misionero requiere alimento, tiene que sustentarse. ¿Hemos pensado en ello? ¿Hemos orado por ello? Hemos orado, quizá no por el misionero en particular, pero a hermanos que han creído en la fe de Jesús, donde sus países les prohíbe alabar su nombre. Nosotros estamos en Chile, pero acá podemos contribuir en las diferentes partes del mundo, donde el nombre de Cristo y la iglesia no se puede levantar porque está prohibido. Pero ese contexto de allá era el mismo contexto que estaba viviendo Pablo. Y por eso Pablo dice, les pido que oren por mí, para no ser impedido, para poder llevar esta ofrenda a los hermanos en Jerusalén porque la necesitan. Qué lindo es el Evangelio, amados hermanos, que nos une a nosotros a pesar de nuestras diferencias. Y hoy en día, en la actualidad, la iglesia de San Carlos tiene un gran reto de trabajar en comunidad.
¿Cuál es ese gran reto? Constituirnos iglesia, porque somos una plantación. Pero ¿qué requiere la iglesia? ¿Qué es lo que siempre conversamos nosotros cuando anhelamos ser iglesia? Requerimos líderes, requerimos que nos sustentemos, requerimos hermanos a quien liderar, hermanos con quienes compartir, hermanos con los cuales la iglesia crezca. Entonces le hago la pregunta, ¿quién orará por los líderes? ¿Quién la apoyará? ¿Y cómo tendremos líderes si no trabajamos nuestros dones? No, es que me gusta estudiar la palabra, pero como que no hay espacio. Hermano, hay una comunidad que se está formando. Trabajemos nuestro don, busquémoslo. ¿Y cómo puede sustentarnos si es que quizá egoístamente pensamos más en nuestros beneficios propios que en los de la comunidad mismo? Está más que entendido que nosotros sabemos que cada quien conoce la capacidad de cada uno, pero acá estamos hablando que si hay cosas que no son tan necesarias. Ahí es donde está la prueba individual de nosotros. ¿A quién ponemos entonces? ¿La obra de Cristo o nuestros propios beneficios? En algún momento nos encontramos con esa barrera. Y la palabra de hoy nos dice que trabajemos en comunidad. Entonces, trabajar en comunidad significa apoyarnos los unos a los otros, tanto con los bienes materiales como con los espirituales, porque ambos son necesarios por igual. Y no podemos lograr esto si no nos negamos nosotros mismos. No mirarnos solamente a nosotros, sino mirar también a quienes me rodean. Y como le decía, la Iglesia de San Carlos tiene un gran reto de trabajar en comunidad para que dejemos de ser una plantación y nos constituyamos en iglesia. Pero en este reto, hermano, usted y yo somos los protagonistas. Para que crezcamos en conjunto, para que nos corrijamos, para que nos apoyemos, para que oremos. Y cuando, si en su momento, San Carlos es iglesia por la gloria de Dios, darle la gloria a Él, porque es Él el que ha obrado en nosotros. Desafíos entonces. Usted vieron que antes estaba en gerundio. Somos, trabajando, actuando. Ahora les invito a mirar hacia adelante en un desafío. Les desafío entonces a ser comunidad, amándonos y preocupándonos los unos a los otros a pesar de nuestras diferencias, porque somos uno en Cristo. Les invito a actuar en comunidad, descubriendo y trabajando los dones que Dios nos ha dado, no con la jactancia, sino que entregándole toda la gloria a nuestro Dios. Y viceversa, entendiendo que la obra de mi hermano es la obra que Dios está haciendo en él. Y trabajar en comunidad, utilizar nuestros recursos y dones dentro de la comunidad, trabajar en conjunto con nuestros hermanos para el bien del crecimiento del reino de Dios. Mis amados hermanos, Dios no nos ha escogido para ser individuos solitarios. Dios nos ha llamado para ser iglesia, porque somos unidos en la sangre de Cristo y salvados por Él. Vivamos en la comunidad y en la comunión de Cristo Jesús, porque es Él el centro de nuestras vidas y es el cordón que nos une. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, cuánta gracia le damos, Señor, porque...